Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes plataformas de TD Más y también de la aplicación de TD Max. De paso, siempre invitarles a que descarguen la aplicación, ya que volvió a iniciar el Campeonato Nacional de Fútbol y todo, bueno, todos los fiebres, así como yo, por favor, vayan a descargar la aplicación para vivir el fútbol nacional en TD Max. Bueno, en Cercanos hoy tenemos un espacio bastante interesante, pero sobre todo creo que justo con el desarrollo cultural del país y con el desarrollo también del emprendimiento cultural y artístico en el país. Creatividad, innovación, y creo que al final es un sector que si son personas que les gusta estar viendo tendencias alrededor de Latinoamérica, se identifica como economía naranja inclusive, ¿verdad? Como toda esta área dentro de las sociedades que empiezan a promover a través de la cultura nuevos modelos de negocio. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso en el marco de Bucafest, un festival a libro abierto que se va a realizar el próximo 3 y 4 de febrero en Momentum Pinares. Pero bueno, no soy yo el experto es el señor Daniel Fernández, quien es organizador de Bucafest y también autor independiente. Así es, muchísimas gracias Bernal por la invitación aquí a Cercanos, de verdad yo feliz de estar aquí y compartir una tarde con vos. Daniel, gracias de verdad por estar acá con nosotros. Hablemos muy brevemente para empezar de Bucafest, esta edición del 3 y 4 de febrero que se va a estar desarrollando en Momentum Pinares, ¿correcto? Correcto, Bucafest es un festival de libros pero también de emprendimientos, que eso es lo que lo diferencia, que une dos mundos, el de la literatura y el del emprendedurismo, y como decís, esta es la segunda edición y va a ser 3 y 4 de febrero en Momentum Pinares en Curridabat. El año pasado se realizó en otro sitio, ¿verdad? ¿Por qué la razón de migrar de lugar? Excelente. La primera edición fue en junio del 2023, fue en un salón de eventos privado. En realidad lo hicimos ahí por un tema de espacio. Tal vez por ser la primera edición no conocíamos todavía el potencial que tenía este proyecto, esta feria, y elegimos un espacio un poco más pequeño. Cuando vimos la gran demanda tanto de participantes como de personas que asistieron, nos dimos cuenta que el espacio se nos hizo pequeño. Entonces, cuando empezamos a organizar la segunda edición, la primera decisión fue busquemos un centro comercial donde no solo nosotros vamos a llevar una gran cantidad de público, sino también que el centro comercial va a aportar la audiencia normal o la asistencia normal que tiene sus comercios. Este a Momentum Pinares, específicamente por qué ese centro comercial, dentro de todas las posibilidades también que existen en el este u en el oeste, digamos, de la ciudad. Esta segunda edición la empezamos a organizar aproximadamente en septiembre. Entonces el primer paso era definir la ubicación, entonces sí tuve reuniones con varios centros comerciales, algunos en el oeste, otros en el este, y al final lo que definió por qué en Momentum Pinares fueron algunas situaciones muy puntuales. Además Primero, que queda muy cerca de tu casa. Eso es un plus. Eso es un plus coincidente con que me queda como a 1 kilómetro de la casa. Pero aparte de ese plus, los otros lugares o eran muy grandes, o sea, de verdad, el incremento en cantidad de mesas era sustancial y existe el riesgo de no llenarlas, y claro, hay costos fijos, el alquiler a vos te lo alquilan por todo el espacio, entre menos mesas más caro le tendría que cobrar la inscripción a cada participante, y mi enfoque es que sea una feria accesible. Y lo segundo fue que honestamente el servicio y la atención que me dieron en Momentum fue excepcional. Me compartían información de cuánta gente asiste por día, me recibieron personalmente en el lugar, me explicaron todo a nivel contractual, y eso la verdad me dio mucha confianza para migrar este evento a este sitio en esta segunda edición. Bueno, entonces la invitación es puntual y con eso vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero también para que ya después de esta primera probadita, por decirlo así, de la información de Bucafest, recuerden que es este sábado 3 y domingo 4 de febrero en Momentum Pinares. Va a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche, ¿correcto? Correcto, el sábado. Ajá. Y el domingo igual, de 10 de la mañana, pero hasta 7 de la noche, nada más ok. una hora menos. Ahí para que se vayan a descansar un poquito más temprano todos Exacto. los autores y autoras. Y los emprendedores. Y los también, emprendedores que van a estar por ahí. Ajá. Hablemos un poco del desarrollo de este sector en el país, porque regularmente, y voy a partir del hecho de lo más común, uno diría, personas que se atreven a escribir y se atreven a sacar a la luz sus propias obras, hay que ir a San Ramón. Ajá. ¿Verdad? Para los poetas. Ajá, sí, sí. Y es que es como un entendido común, Sí, correcto. ¿verdad? ¿Dónde hay gente? San Ramón. Ajá. Pero vos no sos de San Ramón, No, ni ni una tengo raíces. pizca de Nada, ramonense. Bueno,
¿En qué situación se encuentra actualmente el país en esta industria? Y sacándonos un poquito del común de San Ramón. Ok, eso es muy interesante porque cuando yo entré al mundo de la literatura, yo no soy de ese sector, yo estudié ingeniería industrial, o sea, yo no tenía ni un contacto en editoriales, en cuanto a diseñadores de portada, diseñadoras, no tenía nada de conocimiento. Entonces lo que he ido aprendiendo es que existen editoriales tradicionales, grandes, conocidas en el país, que han publicado obras muy reconocidas. También hay unas pequeñas editoriales que están empezando, que lo que traen tal vez es como un dinamismo distinto, que tal vez publican utilizando medios como Amazon, pero dan servicios de edición, maquetación, diseño de portada. Y estamos los autores y las autoras independientes, que es mi caso, que son los que decidimos echarnos todo al hombro y decir, ok, no, en vez de poner un sello editorial, yo soy el que voy a conseguir quién me diseña la portada, quién me hace la maquetación, quién me lo edita, lo publico por una plataforma digital o virtual, en mi caso Amazon, que me permite traer mis propios libros al país, impresos, como están en la mesa. Entonces, eso es lo que he ido viendo, que es un entorno muy interesante porque hay opciones y eso ha permitido que, como decís vos, ya no sea solo se escribe poesía en San Ramón, sino que he conocido personas de todo el país, literalmente de todos los rincones del país, que han elegido alguno de esos caminos y hoy en día tienen una obra publicada. Más allá entonces de ese género por el cual se conoce a la zona de Occidente, saludos a toda la gente de Occidente, que si están conectados y conectadas, saludos. Sí. Pero más allá de ese género de la poesía, ¿qué otros géneros dentro de todo este desarrollo que ha habido en el país, producto de estas editoriales o autores o autoras independientes, se han venido a colocar en el espectro, digamos? Excelente. De hecho, bueno, también todos los amigos y amigas de San Ramón, bienvenidos a participar en Cafés cuando quieran. Por favor. Hay espacios, incluso tenemos varios poetas dentro de nuestro elenco, por decirlo de una manera. Y vieras que eso es muy interesante, porque cuando uno pasó por el sistema de educación, uno solo suele leer costumbrismo, digamos, o relatos muy ambientados en la Costa Rica rural de hace 50, 60 años, pero he notado y aprendido que hay personas que escriben de todos los géneros. Aquí hay autores y autoras increíbles que escriben fantasía, ciencia ficción, poesía, novela histórica, suspenso, distopía. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué es distopía, Daniel? Distopía es que Tomás Moro fue un pensador y autor que escribió un libro que hablaba de la utopía, que es como el mundo ideal. Claro. Entonces distopía es el antónimo, es decir, un mundo no ideal, destruido, usualmente se relaciona con el tema apocalíptico. Okay. Entonces hay de todo, y vieras que hay, romance, además, hay literatura infantil, también hay ensayo, drama, hay de todo en el país. Entonces eso me ha gustado mucho y gran parte de abrir Bucafest es para que eso llegue al público, ¿verdad? Porque un libro es muy bonito, es excelente, una experiencia increíble escribirlo, pero tiene que llegar a las manos de los lectores y las lectoras. Y la idea de Bucafest es eso, démosle un espacio. Y claro, y tiene que llegar y además tiene que ser visible porque de pronto, aquí yo siempre pienso en la transición generacional, correcto, ¿verdad? Nosotros, bueno, vos sos una persona joven, pero de pronto hay autores que ya son más centrados en edad. Bueno, ¿cómo trasladan esta pasión por escribir? Y cómo son visibles para que socialmente la misma sociedad diga, bueno, es que ser un autor o ser una autora es un negocio, o sea, se puede vivir de eso, de lo que muchas veces la gente cuestionaría. Correcto. O el niño o niña que dice, quiero escribir, y más bien papá o mamá o familiares alrededor, o el mismo sistema educativo, le condena eso y le dice, no, mejor váyanse por acá, porque por ahí no es. Entonces, ¿cuán importante consideras este factor de exposición para poder realmente concretar esa transición generacional? Es muy interesante esto de digamos que la interacción entre las distintas generaciones de la autoría, porque cuando vos publicas independiente es tan sencillo que yo he conocido personas que utilizan esta forma de publicar que tienen tal vez 60 años o más, y he conocido personas que están en el colegio, 15, 14 años publicando su primera obra. Entonces, algo que me ha encantado es que la interacción entre las distintas edades que tenemos los autores y las autoras permite mucho que el aprendizaje sea compartido y que ese temor de decir, es que es muy difícil publicar, no se puede vivir de esto, no es rentable, es solo la gente que estudia literatura y ya tiene 30, 40 años o un doctorado puede publicar, se ha ido como quitando.
Entonces hoy en día existe como una transferencia de conocimiento muy interesante, no solo de las personas con mayor cantidad de años en este mundo hacia los más jóvenes, sino también a la inversa, sino que se ha convertido como una comunicación, un diálogo, para que mis aprendizajes les sirven a personas que tal vez ya llevan mucho tiempo de haber publicado su primera obra y ahora quieren tirarse al sector independiente, o yo que estoy en el sector independiente, de aprender de esas personas que tal vez llevan 30, 40 años en el gremio, publicando con sello editorial. En esta transición de conocimiento, como lo dijiste muy bien dicho, ¿qué papel están jugando entonces estas figuras que mencionabas ahora de editoriales un poco, o editoriales con trayectoria, editoriales que están emergiendo y autores independientes? ¿Qué papel están jugando estos tres actores para que esa transición del conocimiento se dé y también de la pasión por escribir? Algo que es muy interesante es que cuando uno empieza o una vez que uno termina su manuscrito, tiene como esos tres caminos, ¿verdad? La publicación independiente, la editorial tradicional o de trayectoria y la editorial colaborativa, que es esta que es como un intermedio. Entonces, siento que la transferencia de conocimiento muchas veces pasa en que la persona que recién va a iniciar su camino empieza a investigar sobre las tres rutas. Entonces aprende qué son los beneficios de la publicación independiente, la editorial tradicional y la editorial colaborativa o moderna o como la queramos ver. Entonces ahí se da mucho en la persona buscando por cuál ruta irse. Pero también las ferias grandes, la Fiesta Nacional de Lectura, la Feria Internacional del Libro, la Feria Hecho Aquí, son espacios donde tal vez en 10 días, 3 días, 4 días convergen los tres. Entonces es muy bonito cuando uno llega y conversa con alguien que tal vez es dueña de una editorial tradicional, luego conoces a alguien que está empezando su editorial colaborativa y a alguien que está simplemente publicando independiente como yo y ver esa dinámica de, ok, ¿por qué yo elegiría su servicio sobre la publicación independiente? ¿Cuál es el apoyo que da una editorial tradicional versus una colaborativa? Y esos entornos son muy enriquecedores para que todos aprendamos de los tres caminos que existen. Y esto a nivel de modelo de negocio, porque ahora hablábamos, empezando el programa, en esa breve introducción, del concepto de economía naranja, que termina siendo un concepto que de pronto en Costa Rica todavía es muy incipiente y no se ha desarrollado tanto como en otros países como Colombia. Podría citar un ejemplo a nivel latinoamericano y que creo que está más contextualizado con nosotros. Pero a nivel de modelo de negocio, ¿cómo convertir esa creatividad, esa dedicación? Porque ¿cuántas horas dedicas a escribir un libro? Ya me contarás después. Pero ¿cómo eso se traduce en modelo de negocio y quién asesora esto? ¿Es la misma editorial o el autor independiente decide, por las horas que duré escribiendo esto, voy a ponerle un costo a cada hora? Me explico, entonces, ¿cómo eso se amarra a lo económico, al Echandi Jiménez, como dirían popularmente? Eso, vieras que de hecho Bucafest, la razón por la que la literatura y emprendedurismo es porque afortunadamente a lo largo de mi carrera profesional yo he aprendido sobre negocios, soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración, entonces yo lo veo como un negocio, justo como decís vos, o sea, hay costos fijos, costos variables, hay que calcular bien el margen de utilidad, cuál es mi salario, porque mi tiempo vale, cuánto inventario tengo que tener de mis libros en la casa, porque lo que tengo ahí es dinero ocioso, que yo podría estar invirtiendo en mercadeo. ¿Qué me sirve más? Tener la mitad de los libros, pero tener más para redes sociales. Entonces todo eso, la razón de que Bucafest mezcla los dos mundos es para tratar de que en una misma feria existan emprendedores y emprendedoras y autores y autoras, porque siento que podemos aprender mucho, en especial el área literaria, de cómo gestionar nuestra autoría como un negocio. Y la ventaja es eso, que cuando vos publicas con una editorial tradicional o colaborativa, muchas veces ellos, es como tercerizar algunos de esos servicios, porque tal vez ellos se encargan de la parte de mercadeo, o es un 50-50, te asesoran. Entonces, eso es una de las razones por la que hay gente que publica así. En mi caso, digamos, elegí la autoría independiente porque sentía que ya tenía la experiencia para poder decir, creo que yo puedo gestionar mis inventarios, el dinero, la salida, los gastos y llevar un buen equilibrio para que sea rentable. Y muchas veces es conversando con los colegas y decirle, bueno, vos cuántos libros traes para una feria, sentís que esa feria lo que están cobrando se puede recuperar o es muy arriesgado. Todo eso es una conversación que se logra en estos entornos y mi idea con Bucafest es que exista un espacio justo para eso, que aprendamos emprendedores y emprendedoras de autores y autoras y viceversa. Bueno, vamos a ver entonces una invitación que nos deja Daniel precisamente en el marco de esta segunda edición de Bucafest.
porque recuerden que se va a desarrollar este próximo sábado 3 y domingo 4 de febrero en Momentum Pinares. Hola, soy Daniel Fernández, organizador de Bookafest. Excelente, me gusta Your Show porque siento que hay una oportunidad para los escritores costarricenses y para los emprendedores en general. Pues me encanta la actividad, me encanta que se le dé chance a la gente que uno casi no conoce, conseguir cosas como esta calidad y este material también al precio que está buenísimo. Te invito a venir hoy, nuestro último día de la primera edición en Utopía Central House. Recordá que en Bookafest vas a tener libros, vas a tener arte, moda, juguetes, artículos para mascotas y mucho, mucho más. Nos vemos. Ahí estaba entonces el señor Daniel Fernández, eso fue en la primera edición. Correcto. Y este material lo que queríamos era mostrarles un poquito del ambiente que se ve y de lo que combina arte, emprendimiento, literatura, comida también sé que hay. En la primera edición sí, en esta segunda edición no tenemos puestos de comida, excepto una chocolatería que va a tener fresas con chocolate y chocolates diversos, como para darse un gusto. Porque leer con un chocolatito a la par Es lo mejor que vale la pena definitivamente. Sí. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y al regresar seguiremos conversando un poco acerca de Bookafest, cultura, literatura y emprendimiento, todo esto en un solo lugar. Ya volvemos. Estamos compartiendo hoy con Daniel Fernández, quien es organizador de Bookafest y también autor independiente en esta edición de Cercanos. Gracias por estar con nosotros. Hemos venido conversando precisamente acerca de Bookafest, un lugar donde se encuentra la cultura, la literatura y el emprendimiento. Y una de las cosas que quería empezar en este segundo bloque es, bueno, ¿cuánto tiempo se dura específicamente construyendo una obra literaria como esta? Eso es muy buena pregunta porque varía mucho. Sí. En el mundo de la literatura existen dos extremos, digamos, de cómo se escribe un libro, en la teoría, que es la escritura de mapa, que es estructurado, y la escritura de brújula, que es el que es orgánico. Entonces se supone que el estructurado es el que primero hace un esquema casi que perfecto de su obra antes de sentarse a escribir. En cambio, el de brújula es el que nada más se sienta, como en las películas, ¿verdad? Se sienta tomándose un té, viendo el horizonte y empieza a escribir y sale un libro. Entonces, en Tale of Two Brothers, que es mi primera obra, lo hice de brújula, ese orgánico. Estaba sacando mi carrera universitaria, me tomó 6 años. Yo la primera palabra la puse en el 2012 y la última en el 2018. Fue muy extenso, en gran parte también porque no le podía dedicar tanto tiempo, pero imagínate, 6 años. Ya luego, Testigo de mi muerte, que es mi segundo libro, ese fue estructurado y ese me tomó 1 año y 10 meses. Igual yo no me dedico a esto, entonces en realidad es tal vez 2, 3 horas semanales y por eso tardo tanto. Pero, por ejemplo, un caso como Las vidas de un día, que es el libro que voy a publicar ahora en Bookafest, que es el lanzamiento oficial, me tomó 1 mes. Nada más, me senté el 1 de noviembre y el 31 de noviembre ya estaba cocinado el libro. Todo diciembre fue la edición, maquetación, diseñar la portada para que saliera a tiempo. Entonces varía mucho de cuánto tiempo le dediques y también si lo haces súper orgánico, porque eso implica que vas a tener que editar un montón de veces para corregir todos los errores de inconsistencias, o si lo hiciste muy estructurado, que tal vez uno lo puede escribir más rápido porque la cosa fluye, ya tenés claridad de hacia dónde va el libro. Daniel, en el 2012 decías que empezaste con el libro Tale of Two Brothers. Correcto. ¿Cierto? Este libro, en el 2012, estamos hablando ya de 12 años. Imagínate. Aproximadamente. Sí. ¿Por qué empezaste por ahí? Ajá. ¿Y qué despertó en vos el deseo de escribir un libro y además ponerte el desafío de hacerlo en inglés siendo tu primer libro, sí, que no es tu idioma nativo? No, y ahí yo siempre digo que según yo era ponerme un reto y al final fue como dispararme 3 veces en la pierna, ¿verdad? Porque fue escribir mi primer libro, que ya en sí es un gran reto, escribirlo en inglés, que en sí es otro gran reto, y además se me ocurrió la genial idea de que un capítulo lo narra el hermano mayor y el que sigue el hermano menor. En ese momento yo no sabía lo difícil que es meterse en la cabeza de 2 personajes, porque claro, Bernal habla muy distinto de Daniel y la experiencia de vida es muy distinta y peor, ellos tienen 8 o 9 años de diferencia en edades.
Entonces fue 3 disparos en la pierna. Pero la razón fue porque cuando yo salí del colegio y entré a la Universidad de Costa Rica, yo dije, bueno, tengo que practicar de alguna manera inglés, no sé cómo, y yo dije, bueno, siempre me ha gustado leer, y mis papás siempre me han dicho la historia o el adagio de en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Y yo dije, bueno, sí, podría escribir un libro, ¿verdad? Y empecé a escribir así orgánico. Una hora que me sentaba ahí en la compu, iba saliendo una historia de 2 hermanos en una distopía, que fue lo que hablamos ahora al inicio del programa, Okay. un mundo destruido, apocalíptico, en el que sus padres salieron de viaje y no regresaron. Entonces el hermano mayor sale de la casa y no regresa. Y el hermano menor intenta ir a rescatarlo y es capturado. Y ahí empezó la historia. Entonces, la gran razón de por qué nació esa historia fue, necesito practicar inglés y siento que escribir un libro es como un hito de vida que se puede lograr y que me dejaría como muy satisfecho con algo que hice dentro de mi tiempo aquí en la Tierra. Entonces, ahí me tiré al agua. Y eso fue el 2012 y como te dije, ya 6 años después fue que se convirtió en un libro. En ese proceso, vos no estabas estudiado, formado o preparado para escribir un libro. Correcto. Porque supongo que hay, ahora sí ya puedes hablar con mayor autoridad acerca del tema. Pero, ¿qué cosas crees que fueron claves para vos poder ir dando esos pasos hacia la construcción del libro sin tener el conocimiento previo que quizás la sociedad o la industria o el sector, no sé cómo decirle, esperaría de alguien que dice, voy a escribir un libro? Claro, yo siempre le digo a la gente, yo sé que nadie aprende por cabeza ajena, es el dicho, pero por favor escúchenme, porque yo ya me llevé los garrotazos, ¿verdad? A mí ya me dieron por la jupa varias veces. Vieras que me tropecé muchas veces en ese camino. El más grande y donde me di cuenta que de verdad escribir un libro no es fácil es cuando después de 6 años o 5 años y algo que llevaba de haberlo escrito y terminado y todo, contraté una empresa estadounidense, porque como el libro es inglés, yo dije, quiero que lo edite alguien formal y que el libro salga robusto para ir a competir a nivel internacional. Y bueno, ellos me cotizaron un monto, empezaron a editar el libro y cuando llevaban como 3, 4 meses me dijeron, vea, lo que usted nos pagó alcanzó para el 75% del libro, porque está plagado de errores. Imagínate el balde de agua fría, ¿verdad? Es decir, yo llevaba 6 años, según yo el libro casi ya estaba listo. Y me dijeron, vea, le tenemos que cobrar más para el 25% que falta, o usted comete 3 errores principalmente. Lea todo lo que ya le editamos, aprenda y termine de corregir usted el libro. Y la verdad, por un tema presupuestario, yo dije, vámonos, yo lo edito, el último 25%. Y entonces, uno de los aprendizajes de esto, de que yo no estudié literatura o literatura creativa o escritura creativa, es eso, que uno comete muchísimos errores, pero siempre que me topo a alguien que está empezando en este camino y tiene ese temor de decir, yo no estudié eso, entonces yo no puedo ser autor. No, sí puede, nada más asegúrese de contratar a un editor o una editora bien bueno que le vaya a ayudar a terminar de pulir el libro. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 que mencionaste, literatura creativa o escritura creativa, o la otra que mencionaste, versus un modelo de yo sentarme a escribir algo? Ok. O sea, ¿dónde está la diferencia para que también las personas que de pronto no han tenido acceso a un autor como vos, escuche y diga, ah, claro, es que hay ciencia, Sí, ¿verdad? claro. No es un tema de nada más, hola, ¿cómo estás? No, ¿verdad? Contanos Correcto. un poco cómo es esa diferencia. Eso también lo aprendí en el camino. Y entonces, de verdad, Tale of Two Brothers, yo le tengo tanto cariño porque me enseñó tanto a través de tropiezos y golpes y chollonazos de rodilla, porque cuando yo empecé, estudié ingeniería, entonces yo sabía que existe la escuela de letras, donde hay distintas carreras como literatura o escritura creativa, que a eso me refería, que hay carreras universitarias Claro, sí. que estudian eso. Pero claro, no todo el mundo estudia eso y eso no implica que solo los que estudian esa carrera pueden escribir. Sí, estoy de acuerdo con Entonces, los que no estudiamos eso, mi recomendación sería ojalá leer montones de libros sobre escritura, llevar talleres, llevar cursos. Incluso hay muchos autores y autoras, y me incluyo, que hemos diseñado talleres donde compartimos nuestra experiencia, enseñamos herramientas, hay libros muy buenos. Entonces, por ejemplo, ahora yo ya he aprendido sobre esta escritura estructurada que hablábamos antes, y ya sé, por ejemplo, cómo desarrollar un personaje, que tienen usualmente 7 distintas dimensiones, o tienen 3 dimensiones, 7 características distintas, cómo se desarrolla una trama, puede ser en cuartiles, en 4 cuartiles o 3 actos, cómo se desarrolla el tema del libro, cómo desarrollas tu voz de autor. Entonces, claro, uno se va profesionalizando en la materia, pero al inicio era
literalmente como un chiquito que está aprendiendo a caminar y le tiran una bola de fútbol y le dicen, bueno, ve a ver si la puede patear, y si la patea más o menos bien, seguimos y seguimos hasta que se vuelve futbolista. Así fue mi camino. No fue alguien que pasó por todas las escuelas de fútbol y salió al mundo ya siendo alguien casi semiprofesional. Fue a través de pasito a pasito, leyendo, llevando talleres, hablando con nuestros colegas y aprendiendo así. ¿Qué habilidades consideras que has formado en vos como profesional después de todo ese proceso? La primera es, que es importantísima y a los ingenieros eso no nos enseñan mucho, es la manera de darnos a entender, o sea, simplemente saber comunicar un mensaje, porque uno es bueno para el análisis, para la solución de problemas de manera ingeniosa, pero luego comunicar eso, nos caemos. Ese es el primero. Y otro que me llama mucho la atención, porque me ha servido montones para mi trabajo, porque yo no me dedico a esto, es vender. A veces la gente dice, uno nace vendedor. Yo me he dado cuenta que uno sí se puede hacer vendedor, en el sentido de que en las ferias de libro me he tenido que pulir, aprender cómo explico mi libro en pocas palabras, cómo identifico quién es mi mercado meta para abordarlo de una manera u otra, cómo asegurar que la persona se lleve el libro. Lo aprendí en ferias de libros y ahora en mi trabajo, que es en el sector agrícola, nada que ver, me he vuelto muy buen vendedor, y simplemente porque fui a la guerra en ferias de libro. Entonces eso me ha ayudado un montón también a aprender simplemente a vender algo. Este modelo interdisciplinario, que es lo que podríamos decir que has desarrollado, Ajá. ¿cómo se lo recomendarías a alguien que nos pueda estar viendo ahorita, no en el área de la literatura, Ajá. pero de pronto sí en un mundo como en el que vivimos actualmente, donde la demanda laboral exige que la oferta que nosotros le ofrecemos a ese mercado sea cada vez más multidisciplinaria y no solamente enfocada en un área en particular, porque perfectamente te hubieras encerrado en tu ingeniería industrial y hubieses querido solo hacer carrera ahí. Correcto. Y de pronto sí escribías, pero lo veías como algo más pasajero para disfrutar el tiempo, pero no, lo formalizaste y lo construiste como un modelo de negocio que hoy nos lleva a Bucafest. Correcto. Eso, bueno, mi hermano es 8 años menor que yo, y entonces de hecho a él yo le digo, vea, usted está estudiando ingeniería mecánica en la UCR. Cuando usted se gradúe, toda su generación, que tal vez son 100, 120 personas, tienen el mismo currículum. Bachiller en ingeniería mecánica de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo te van a diferenciar? Entonces, para diferenciarse hay que tener este enfoque interdisciplinario o multidisciplinario, como decís vos, de decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Será que puedo empezar a probar eso? ¿Me gusta la música? Bueno, empecemos a practicar. Tal vez puedo ir a dar recitales y eventualmente a dar un pequeño concierto. ¿Me gusta escribir? Bueno, voy a intentar escribir un libro. ¿Me gusta pintar? ¿Me gusta? Entonces salirnos un poquito de lo que nos enseña la carrera para que ese currículum sea un poquito más robusto, ¿verdad? No es simplemente un bachiller en X carrera, sino además es una persona más completa en el sentido de que tiene experiencia en otras áreas, tal vez no tan afines a su carrera, y al final de fijo te van a ayudar, porque incluso en mi camino me he dado cuenta, uno conoce comunicadores y uno aprende mucho sobre el tema de mercadeo, relaciones públicas. Luego hablas con alguien que es educador, aprendes cómo darte a entender, cómo enseñar algo. Hablas con ingenieros, cómo se soluciona un problema de manera estructurada. Entonces la idea es eso, ser interdisciplinario de una u otra forma. En mi caso lo logré a través de los libros y lo redondeé con lo que he estudiado. Entonces me ha ayudado mucho porque lo que aprendí en ingeniería me sirve para Bucafest, me sirve para mis libros, y lo de mis libros me sirvió para inventar Bucafest y para ser un mejor comunicador en mi trabajo. ¿Qué papel ha jugado la familia tuya en este proceso? Porque también es algo interesante, y lo hablábamos hace unos segundos o minutos. De pronto decir voy a escribir no es tan bien visto en el entendimiento familiar, ¿verdad? Y más bien cómo apoyan. Entonces, ¿cómo ha sido esa dinámica? Eso es muy interesante porque en mi familia, digamos, mi papá publicó un libro, pero es de hace muchos años, del sector agrícola, que es como un manual, digamos. Entonces, en realidad, eso yo la verdad ni sabía que lo había escrito, pero que lo escribió hace muchos años, incluso él lo regaló al Colegio de Ingenieros Agrónomos. O sea, ni siquiera lo veo como un negocio ni nada. Entonces, para mí no existía esa idea de escribir un libro. Lo que yo tenía era que me gustaba leer. Entonces, simplemente en ese punto en el que yo empecé a decir, bueno, ¿cómo practico? Me gusta mucho, ¿cómo practico inglés? Me gusta mucho leer y tal vez escribiendo un libro. Pero en una vez que empecé en esa carrera o en esa idea de escribir un libro, fue donde mi familia me apoyó en el sentido de que
siempre han estado ahí al lado, o sea, me permiten el tiempo que ocupo para escribir. Cuando inicié ellos me ayudaron hasta económicamente, porque publicar y editar un libro es muy caro, o sea, bueno, no es muy caro. El libro en inglés, Tale of Two Brothers, fue muy caro de editar y yo no tenía la plata, me apoyaron económicamente. En todas las ferias siempre llegan por lo menos a saludar y si no ayudarme, aunque sea a decir, bueno, para que yo pueda ir a almorzar, porque imagínate, en una feria, si vos vas solo y te vas a almorzar, tu stand queda libre, o sea, no hay nadie. Entonces, me han apoyado en todos los pasos, al punto de que, si vos ves, mi primer libro se llama Travesía de dos hermanos, yo tengo un hermano menor, su historia es de ir a rescatar a sus padres, porque hace 7 años desaparecieron en un mundo destruido, entonces es una historia al final sobre la familia. Y eso es como un... Esa es distopía también. Ajá, eso es distopía, exacto. No, estoy... Y entonces es un ya ando homenaje. ando fino, ya. Ahora puedes ir a vender mis libros, ¿ves? Ya ahora cuando me voy a almorzar en la feria, llega Bernal, es un libro de distopía. Es distopía y ya la persona dice, distopía me parece. Es que es una palabra súper interesante, Sí. Entonces ya despierta como el, quiero Como ver que qué es. Ajá. Pero vieras qué interesante, porque antes cuando yo empecé yo decía, es un libro distópico, y más bien distraía a la gente porque decía, ¿qué es distópico? Y no sí. cerraba la venta. Entonces Sí. ahora yo digo, es aventura y fantasía en un mundo distópico. Sí, está bien, está bien. Pero verás que es muy interesante porque llama mucho la atención esa idea de, bueno, es un mundo destruido en el sentido de que ya la sociedad no existe. Bueno, terminemos el tema de la familia. Ah, sí, perdón. Y entonces ellos siempre me han apoyado y al punto en el que el primer libro, claro, es como un homenaje a mi familia y a la familia en general, porque es sobre 2 hermanos tratando de rescatar a sus padres. Y a lo largo de los libros hay detallitos que uno va metiendo, ya sea una dedicatoria o un cuento que habla sobre alguno de ellos, como agradecimiento. E incluso la persona que me introdujo al mundo de la lectura fue mi abuelita paterna. Entonces ella pintaba. Cuando yo publiqué mi primer libro, Tale of Two Brothers, y luego su traducción Travesía de dos hermanos, lo único que le pedí al diseñador de la portada es, yo necesito que el cuadro que mi abuelita me pintó a mí esté en esa portada, porque yo le quiero dedicar esa portada a ella, y es lo que ves dentro de la silueta del libro. Es un cuadro que pintó mi abuelita, es como un homenaje oculto, que le cuento solo a la gente de confianza como vos. Muchas gracias. Y a toda la gente que te está viendo. Y a toda la gente que me está viendo, que es de confianza también. Y sí, entonces al final, a lo largo de mi libro está mi familia sin que sea tal vez tan explícito. Muy bien, muy bien. Información entonces, este próximo sábado 3 y domingo 4 de febrero, ahí está la página web, bookafestcr.com, ustedes pueden ingresar, supongo que por allí hay detalles de la feria como tal, quiénes van a estar, la trayectoria que tienen, pero sobre todo para que usted pueda asistir. La entrada no hay costo, es completamente gratuito, y además también si usted tiene algún perrijo o perrija, puede llevarlo sin ningún problema. Entonces esto será el 3 y 4 de febrero. Hacemos la última pausa en nuestra conversación y al volver cerramos la conversación con Daniel Fernández, organizador de Bookafest. Gracias por llegar a este momento de la conversación con nosotros. Esperamos que la estén disfrutando y aprendiendo increíblemente, porque yo hoy la palabra que me voy a llevar es distopía. Esa es la palabra de hoy. Y también que en el país hay un verdadero desarrollo por la literatura, la creatividad, la innovación, en un segmento donde de pronto, no hay tanta visibilidad o tanta exposición en este momento. Así que para Cercanos, para TD+, para Televisora de Costa Rica, abrir estos espacios para ustedes, por favor, siempre y gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo lo agradezco de corazón porque mi esfuerzo es crear el espacio y muchas veces el mayor reto de crear un evento como Bookafest es darlo a conocer, porque yo puedo hacer todo el esfuerzo, poner las mesas, reclutar a todos estos autores y emprendedores y emprendedoras, y al final no llega nadie. Entonces, el mayor reto, y te prometo, Bookafest es este sábado 3 y domingo 4 de febrero. El viernes 2 de febrero yo no voy a dormir, y me pasó la primera edición, porque yo decía, ¿y si no llega nadie? O sea, si literalmente están todos con sus mesas, productos y todo, y no llega nadie, y eso me quita el sueño. Pero gracias a vos y a la televisora y a TD+ por este espacio, porque de verdad es súper importante darlo a conocer, y en especial porque es para apoyar a estos autores y autoras y emprendimientos independientes y nacionales. Pero créeme que ese mismo fenómeno que vos sentís, porque es un evento físico presencial, ¿verdad? Pero
O sea, eso sucede también cuando uno lanza un producto a la televisión. Claro. me Y si puedo nadie lo imaginar. ve, Sí. ¿verdad? Y después entonces, ¿y cómo después le digo a una marca que tiene que estar aquí? ¿Verdad? Porque al final, Claro. yo siempre he dicho que cada programa de televisión es un modelo de negocio por sí solo. Ajá. Y debe ser, ¿verdad? Entonces, tiene que armarse de esa forma, tiene que tener estructura, organización, tiene que tener un equipo comercial detrás. Y todas esas características son las que hacen que eso vaya al mercado Ajá. y entonces vengan los patrocinadores Claro. o vengan quienes vayan a venir para fortalecerlo. Ajá. Entonces, Compartimos créeme eso. que vivimos hemos tenido la misma Y experiencia. la misma ansiedad, claro. Hablemos del evento propiamente ya para este 3 y 4 de febrero. Ujú. ¿Cuántos expositores y expositoras van a haber? Ujú. ¿Cuántos de esos son autores y autoras? ¿Y de dónde vienen? Ok, excelente. Bueno, esta edición, que es la segunda edición, el 3 y 4 de febrero en Momentum Pinares, tiene 46 expositores y expositoras distintas. Pero lo que es interesante es que dentro de esos 46 también hay colectivos o editoriales que van a llevar varios autores y autoras. Entonces tal vez, ¿qué te digo yo? De 10 de la mañana a 1 de la tarde va a haber 3 personas en la mesa, de 1 a 4 van a haber otros 3. Entonces yo sé que hay 47 en total, pero ellos pueden ir rotando dentro de su mesa y probablemente vamos a llegar a más de 60. Okay. Y dentro de esos 47 hay 27 que son del sector específico de literatura, que son autorías independientes, y 3 son o colectivos o editoriales, estas colaborativas o más pequeñas. Y eso quiere decir que casi que la mitad o un poquito más de la mitad del evento está enfocado en literatura y un 40% más o menos en emprendimiento. ¿Qué tipo de modelos de negocio vamos a ver en emprendimiento particularmente? Eso es lo que a mí me encanta porque en mi carrera como autora se me han ocurrido ideas locas, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a poner de acuerdo con alguien que vende miel y vamos a hacer un combo. Un libro y una cajita de mieles, digamos que artesanales. Ajá. Porque yo decía, bueno, como dijiste ahora, hay gente que se come algo cuando está leyendo, hay gente que se toma un té y lo endulza con miel. Y yo dije, oye, hagamos un combo. Sí, claro. O una base de libros con una empresa que hace Como muebles. un maridaje para libros. Exactamente. Entonces yo dije, la verdad eso funciona. Entonces la idea de esto de Bucafest es mezclar esos dos mundos. Entonces en el mundo de emprendimientos, que es el que me preguntas, esta vez tenemos personas que hacen ilustración en vivo. O sea, vas a poder llegar vos con tu perrijo, perrija, tu familia, lo que sea, y te pueden ilustrar ahí en distintos, digamos como distintos estilos, porque hay ilustración, digamos, caricaturesca, hay ilustración de otros tipos. Va a haber arte con cerámica. Va a haber separadores de libro artesanales, va a haber chocolatería, va a haber también agendas y papelería, encuadernación, moda, bisutería, va a haber de todo un poco. Entonces eso es lo que me encanta porque yo sé que en este evento al final va a salir un combo así, que alguien va a decir, yo me puse de acuerdo con la gente que, no sé, que hizo cerámica, vamos a hacer una base de cerámica a los libros. Y se unen y hacen un combo. Eso es lo que yo quiero y por eso más o menos la proporción anda por ahí, como 50-60% el mundo de literatura, 40% el mundo del emprendimiento. Bueno, Bucafest entonces es una mezcla entre cultura, literatura y emprendimiento. 3 y 4 de febrero en Momentum Pinares. Curridabat, por si no se ubican con Momentum Pinares, Curridabat, o sea, al este. Correcto. Al este. Ojalá puedan ir de 10 de la mañana a 8 de la noche sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche domingo. Correcto. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ok. Entonces, bueno, a ver, estos 46, posiblemente 60 más, Ajá. esta alternancia que va a haber en las mesas va a permitir ver otras cosas que de pronto no están dentro de ese catálogo. Correcto, y de hecho no es por hacer el promocional, pero eso hace muy atractivo el evento ir, ya sea o varias horas del sábado o el domingo, o ir ambos días, porque hay ciertas mesas que no van a ser la misma el primer día del evento que el segundo. Claro. Entonces también eso es muy interesante, incluso hay autorías que me dijeron, uy, verás que es que yo el domingo no puedo ir a la mañana porque voy a la iglesia o tengo un compromiso, lo que sea. ¿Será que le puedo decir a otra colega que me cubra esas horas? Y que aproveche ella y venda algo. Exacto, y yo les decía, sí, pero dígale que además lleve su libro, porque yo lo que quiero es que entre más personas den a conocer su creación en Bucafest, yo soy más feliz. Entonces eso, hay otras ferias que más bien te dicen, usted no puede vender nada que no sea suyo. Yo digo lo opuesto, yo digo, ojalá que lleve todo lo que pueda, porque es un espacio que quiero crear para que la mayor cantidad de personas den a conocer su arte, su literatura, su emprendimiento.
al país y también a los turistas, porque también es algo muy atractivo, un souvenir costarricense. No, claro, y además que, por ejemplo, ahí en ese lugar hay un hotel, Correcto. ese podría ser una, Exacto. y también en otros momentos he entendido que algunas de tus obras también están en el aeropuerto, Ajá. ¿cierto? Correcto, sí. Pues termina siendo un emblema nacional para esa persona turista que Exacto. llegó acá y se quiere llevar un souvenir o un recordatorio del país. Exacto, y algo que es digamos que me llevé la sorpresa, porque no fue planeado, pero fue una sorpresa muy bien recibida. En esta edición vamos a tener autores, autoras y emprendimientos, en especial en la parte de autorías costarricenses, una autora de Panamá y una autora de Chile. Entonces ya es un evento que tiene representación internacional, y en cuanto a los idiomas de la literatura que tenemos, hay libros en inglés, en español y en portugués. Entonces es un evento que tal vez sin que yo lo planeara o que fuese una consecuencia de mi esfuerzo como tal, ya hoy en día tiene representación internacional y además tiene libros que no son solo en español. Entonces lo hace todavía más atractivo a mi criterio, para que personas turistas o costarricenses lleguen y se lleven literatura que tal vez no se imaginaban encontrar en una feria en el país. Hablando un poco de la colocación de las obras en diferentes sitios o lugares, Sí. ¿qué tan complejo se vuelve eso a nivel nacional? Porque también, si vos me preguntás, yo digo, voy a comprar un libro Ajá. físico, Ajá. ¿verdad? Y que quiero palparlo y olerlo antes y todo. Un lugar, si acaso, Sí, que está por diferentes lugares del país. Ujú. Pero a partir de ahí no hay otro lugar. Entonces, un autor o autora en Costa Rica que quiera colocar su obra, aspira a ese lugar solamente. Vieras que es muy interesante, porque ese lugar es el que más sucursales tiene, está por todo el país, es muy atractivo. Algo muy importante, vos Son como- amigos. Sí. Sí, los Ah, bueno. conozco. Como autoría independiente vos podés tener tus libros ahí, porque también existe ese miedo. Hay gente que dice, es que si yo soy un autor independiente que no tiene un sello editorial, en ese tipo de librerías grandes no me van a recibir. No, ellos sí reciben tus libros. Mis libros están ahí. Entonces sí se puede, pero hay otros espacios que a uno no se le ocurre, que son pequeñas librerías, usualmente son cafetería y librería, que apoyan mucho a la autoría nacional. Entonces hay en el centro de San José, yo lo tengo también en San Carlos, Grecia, hay pequeñas librerías, en Barrio Escalante habían otras. Entonces también uno a veces tiene que simplemente ir a buscar, y en las ferias te los topas y puedes hacer esa relación más directa de decir, bueno, usted podría tener 2, 3 de mis libros en su cafetería y cuando se venden me los paga, o es una consignación, ¿verdad? Es normal. Entonces también no solo se puede vender en librerías grandes, hay otros medios. Claro, el volumen es difícil lograrlo así, y también siempre está la venta directa. Ponerse una tienda en línea en tu sitio web, y si alguien llega y hace la compra por ahí, vos se lo envías por Correos de Costa Rica, por ejemplo. El costo no es alto, puedes hacerlo directo, y obviamente para el lector y la lectora es muy atractivo porque el libro va firmado, con tal vez una regalía. Entonces también existe ese canal, vender directo, y es muy enriquecedor porque escuchar a alguien emocionado leyendo tu libro, la verdad hace que todo ese esfuerzo y todas esas noches de mal dormir valgan la pena. ¿Preferís físico o digital? Físico, 100%. No Sí. puedo leer digital. Yo soy, al final soy ingeniero y soy muy estructurado, entonces yo leo por ocio y leo por aprendizaje. Entonces, por ahorrar, ahora los de aprendizaje los leo digital, pero lo que leo por ocio, por mi disfrute personal, impreso. Y bueno, también hay libros en tapa blanda y tapa dura, que eso es otro pleito. Hay gente que le encanta el de tapa dura, otro que no, porque es más pesado. Pero es que el libro de tapa dura es una edición que da gusto verla, es una obra de arte. Entonces, impreso, tapa dura. Muy bien. Por si ahí me está. quieren regalar un libro algún día. Uno que sea de tapa dura e impreso. Impreso. Daniel Fernández es el organizador de Bucafest y también es autor independiente. Les recordamos, y ya por último, que por ahí está la página web www.bucafestcr.com para que ustedes conozcan más información de esta actividad. Y lo último que te voy a pedir es que lances una invitación puntualmente a las personas para que puedan estar allí ese 3 y 4 de febrero a la lucecita roja de allá. No, mentira. Perfecto, allá. Y en realidad, digamos, Bucafest, yo lo que quiero es decirle a todas las personas que aman la literatura, que aman los emprendimientos, ir a apoyar a las personas que tienen creaciones artísticas, culturales, literarias, que vayan este sábado 3 y domingo 4 de febrero a Momentum Pinares, porque van a poder comprar
esas creaciones directo de las personas que las hacen. Van a poder llevarse esos libros firmados, esos chocolates hechos o comprarlos directo de las personas que los hacen, ese arte, esas ilustraciones, van a disfrutar, importantísimo, entrada gratuita, pet friendly y para todo público. Así que cordialmente invitados e invitadas, sábado 3, domingo 4 de febrero, Momentum Pinares, Bucafest, segunda edición. Ahí está entonces la invitación, yo estoy entretenidísimo aquí con este Tale of Two Brothers y también, bueno, ahí están las diferentes obras de Daniel, pero ojalá que ustedes puedan acercarse a Bucafest y no solo conocer las de Daniel, sino las de todos estos autores y autoras que van a estar allí, que bueno, yo ya estoy muy impaciente por ir a conocerlas también. Gracias, Daniel, por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación y ojalá verte a vos también el sábado y el domingo. Bueno, vamos a ver qué dice la jefa de la casa. ¿Qué dice la jefa? Muchas gracias por todo, que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Chao.